y vamos a tratar de hablar de los desafíos de la economía digital en este setting, ¿no? Ochentero, ¿no? Eh, no voy a, no voy a gastar mucho tiempo en las presentaciones porque ustedes los conocen a Andrés Calderón del Indecopi, Perú, conocen a Jorge Grunberg de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, conocen a Diogo Thompson de Andrade del CADE, Brasil, también a Juan Francisco Valerio de COFESE, CNA, México, próximamente, y Eduardo Montamat de la Autoridad Argentina, digamos. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Y no mucho tiempo. Entonces, estoy autorizado por las autoridades, porque hay que pedir permiso con las autoridades, estoy autorizado a restringir que contesten en 3 minutos, ¿no? Y tenemos 15 preguntas en relación con estudios de mercado vinculados a mercados digitales y después en relación con regulación sectorial para la economía digital. Esos son como los dos grandes temas y tenemos en total 15 preguntas. Y entonces vamos a tratar de disparar, digamos, estos 15 temas. Vamos con la primera pregunta en el bloque de estudio de mercado. ¿Ya? ¿Qué experiencias concretas han ocurrido en sus respectivos países respecto a estudios de mercado que incluyen aspectos de la economía digital, precisando, y esta es la parte interesante, ¿no?, buenas experiencias, neutras y lo más sabroso, fallidas experiencias? Entonces le vamos a pedir en ese orden a Juan, Jorge y André que simplemente nos den un brochazo, digamos, de no más de 3 minutos sobre esas preguntas. Con mucho gusto, muchas gracias Felipe, gracias a los organizadores también por la invitación. Los comentarios que emita aquí son a título personal, creo que es un disclaimer que aplica para todos nosotros. Más que hablar de ejemplos en específico, yo quisiera hablar de 3 herramientas en específico que tiene la Autoridad de Competencia en México y que ha sido muy útil para acercarnos a los mercados digitales. Y con eso les voy a dar un brochazo de estas experiencias que ha tenido la Autoridad de Competencia en México. En primer lugar, tenemos una herramienta que nosotros le llamamos opiniones sobre el marco normativo. Y esta ha sido, bueno, para empezar, son como pequeños estudios mucho más acotados, más específicos, para emitir opiniones sobre la regulación. Y aquí tenemos un caso de una experiencia muy útil en 2015, ya tiene historia. Emitimos una opinión sobre el marco normativo que aplica a las plataformas de transporte de personas. Estaba en este momento, en 2015, un boom de estas plataformas y muchas ciudades y localidades en México estaban intentando regularlas. Nosotros emitimos una opinión en donde establecíamos recomendaciones a estas autoridades locales de no regular las plataformas de transporte en cuanto al número de vehículos, en cuanto a sus tarifas o al tipo de vehículos, sino eso debía dejarse al mercado y a la competencia. Esta opinión fue muy exitosa porque la comisión tuvo incidencia en la regulación local. Muchos municipios dejaron de intentar establecer esas regulaciones y otros quitaron las regulaciones anticompetitivas que ya tenían en ese momento. Recién me enteré que esta misma opinión fue utilizada en otros países por las empresas de transporte para impulsar regulaciones más competitivas en otros países. En segundo lugar, tenemos los estudios de mercado propiamente dichos. Aquí recientemente tuvimos un acercamiento importante a las empresas de tecnología financiera, las fintech. En 2024 emitimos esta opinión en donde, por poner un brochazo, nos dimos cuenta que las empresas de tecnología financiera estaban sujetas a mayor regulación que la banca tradicional y eso pues les restaba dinamismo, que es una característica fundamental en los mercados digitales. Y finalmente
entramos a lo que nosotros le llamamos investigaciones de mercado, que es algo muy similar a lo que tiene la CMA del Reino Unido, que son básicamente estudios de mercado, pero que tienen la capacidad de emitir órdenes a las empresas y recomendaciones a las autoridades. Estas sí ya pueden modificar el comportamiento de las empresas. Y en este caso tenemos un caso muy reciente que todavía está siendo analizado por los comisionados en la Comisión de Competencia en materia de comercio digital. La autoridad investigadora de la comisión hizo una investigación de mercado y en esa investigación de mercado determinó que había una ausencia de competencia en comercio electrónico con 2 empresas alcanzando un liderazgo ya inalcanzable para competidores y emite 3 propuestas que están siendo valoradas por la comisión, pero les da una idea del tipo de cosas que se pueden hacer con estas investigaciones de mercado. Primero, modificar sus programas de lealtad a efecto de establecer una opción adicional a los usuarios para poder contratar el servicio de envíos y el servicio de streaming también de manera separada, dar más transparencia en el buy box y la oferta destacada y también el reducir self-preferencing que se identificó. Esto está siendo analizado en este momento y les puede dar una idea sobre la herramienta y la importancia de esta herramienta de investigaciones de mercado que tiene la comisión. Súper, muchas gracias, Juan. Y ahora le daríamos la misma pregunta a Jorge. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos. Bueno, la Fiscalía Nacional Económica, dentro de nuestras prioridades, y lo hemos sostenido reiteradamente durante el último tiempo, están los mercados digitales, ¿no? Dentro de nuestro toolkit, los estudios de mercado tienen una particularidad muy especial porque nos permiten entender en profundidad el dinamismo intrínseco de estos mercados, ¿no? Y entonces, bueno, de los 10 estudios de mercado que hemos realizado desde que el Congreso nos otorgó la facultad del año 2016, más allá de que algunos pueden estar, digamos, relativamente relacionados, hay 2 en que claramente hemos estado ahondando en las entrañas de los mercados digitales, ¿no? Por un lado está el estudio de mercado del hospedaje, concluido el año 2024, y por otro lado el estudio del mercado del comercio electrónico, que está actualmente en desarrollo, ¿no? Respecto del primero de estos estudios del hospedaje, en el mismo, bueno, andamos 2 tipos de plataformas digitales. Por un lado, las agencias de viaje online, las OTAs, Online Travel Agencies, mercado en el cual Booking obviamente tiene, como es sabido por todos, un liderazgo muy relevante. Y por otro lado, también los alojamientos de corta estadía, los short-term rentals, en que Airbnb tiene también un rol muy relevante, ¿no? Hubo 2 tipos de prácticas en ese estudio que fueron de interés. La Fiscalía, más allá obviamente de entender las dinámicas propias de estas plataformas, por un lado, la existencia de cláusulas de nación más favorecida, en que a propósito de las agencias de viaje online, por primera vez definimos iniciar una investigación en base a los antecedentes, una investigación por infracciones anticompetitivas en base a los antecedentes recabados en este estudio. Era la primera vez que la Fiscalía llevaba adelante ese tránsito, un tránsito que obviamente no es fácil, pero es un tránsito posible que está anticipado en nuestra guía. Nosotros cuando abrimos los estudios de mercado no los abrimos para investigar infracciones, todo lo contrario, es una herramienta en que queremos conocer en profundidad de manera más desprejuiciada en los sectores que estamos estudiando, pero bueno, nos encontramos con esa realidad y hay una investigación allí pendiente. Y por otro lado también, y esto quizá tiene que ver con la manera desprejuiciada en que estudiamos los temas, analizamos a propósito de los short-term rentals, de Airbnb, la práctica de sugerencia de precios de reventa propia de la plataforma, en que a los anfitriones se les sugiere un precio por la plataforma y concluimos que no generaba, no provocaba efectos anticompetitivos con estimaciones que llevamos adelante en el propio, digamos, estudio. Ese estudio culminó también con recomendaciones de modificaciones normativas y ahí quizás está la experiencia de AGRA que pedía Felipe
en que recomendamos, bueno, regularizar, sobre todo a los short-term rentals, permitir renovar la legislación turística, modernizarla en Chile, que está bastante anquilosada frente a estas nuevas realidades. Hicimos recomendaciones en el estudio, sostuvimos una interacción bien interesante con los reguladores turísticos, digamos, en la materia, la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo. Tuvimos miradas compartidas sobre el tema, pero bueno, este tema no ha estado, digamos, dentro de las prioridades legislativas el último tiempo, que es un desafío, digamos, que siempre vamos a enfrentar, pero allí está a disposición, digamos, de la administración para que pueda ser tomado en el futuro, ¿no? Y respecto del mercado de comercio electrónico que estamos estudiando, naturalmente no puedo anticipar conclusiones, pero es un sector muy relevante para el país, representa cerca del 4% del PIB, como lo dijimos en nuestra minuta de lanzamiento del estudio. Se estima que más de un 15% de las ventas totales del comercio hoy día son online. Y aquí lo que estamos buscando, bueno, es entender las dinámicas del comercio electrónico, ocupar esta herramienta versátil de los estudios de mercado para anticiparnos. Vemos cómo en el derecho comparado, el derecho a la competencia de alguna manera se dice que puede haber llegado tarde, y frente a eso también hubo respuestas regulatorias que se generaron particularmente en Europa. Aquí nosotros, a propósito de este sector, estamos llegando de manera más temprana. No visualizamos al iniciar el estudio que hubiera una posición dominante ya consolidada que pudiera generar, digamos, otro tipo de respuestas, y entonces esa mirada, ese entendimiento del mercado vemos que es una gran oportunidad para la Fiscalía y bueno, indagar sobre cláusulas típicas de los mercados en esta materia: nación más favorecida, fijación o sugerencia de precios de reventa, el self-preferencing que se mencionó también. Andrés. Hola, ¿está encendido? Sí. ¿No? Sí. A ver, cambio para hacerlo más rápido y pongo el timer porque conozco el rigor del moderador cuando uno se atrasa, sobre todo en enviar las columnas para el seco. Nuevamente muchas gracias a los organizadores, especialmente yo siempre estoy muy feliz de regresar a Chile, que es, para quienes me conocen saben que es un país muy, muy querido para mí. Tomando eco del disclaimer de Juan Francisco y además empezando por la pimienta que pedía Felipe. Esta es una apreciación muy personal de una experiencia fallida, pero quizás pueda venir un poco respaldada por el auditorio. ¿Quiénes de aquí han ido a Machu Picchu, en Cusco? Dejen la mano alzada si es que les fue fácil arrendar el transporte hasta la última parte, hasta llegar hasta el bus que los lleva hasta arriba, hasta Machu Picchu. Ahí quedaron como 2 o 3 valientes y se los agradezco, pero yo diría que una experiencia fallida en un mercado predigital tiene que ver con la concesión de los buses que te llevan en el último tramo hacia la entrada al centro turístico de Machu Picchu. Y tiene que ver porque la administración está en una concesión prácticamente permanente del municipio de Machu Picchu que genera que solamente una empresa que agrupa a todos los operadores locales sea la única que pueda poner buses que te lleve allá. Y esto ha limitado, por ejemplo, esto es un problema hoy en día todavía, que no se desintermedia ese mercado. Es muy difícil que un usuario final pueda arrendar todo el transporte directamente sin contratar previamente con una agencia de turismo, que además en la mayoría de los casos requiere hacer una cola física para poder adquirir los boletos. Ahora, yendo a experiencias positivas y más recientes, y algo que creo que está muy cercano a la experiencia chilena, han habido 2 estudios de mercado en los últimos años en el Perú vinculados con el sistema de pago. Uno con tarjetas de pago y otro en el sector de fintech. En el primero, una experiencia positiva, yo creo que tiene que ver con recomendaciones que dio el Indecopi para buscar la interoperabilidad de todos los sistemas de pago. Es una recomendación que acogió finalmente el Banco Central y tenemos una interoperabilidad que está acercándose a la plenitud de todos los iniciadores y procesadores de pago desde el año 2023. Y otra, para hablar del sector fintech, la Comisión de Libre Competencia, la dirección hoy en día, recomendó a las agencias bancarias, a los legacy banks,
a tener criterios más objetivos para definir la apertura y cierre de cuentas asociadas con proveedores de servicios de fintech, ¿no? Casas de cambios digitales, casas de préstamo digital, comercios de criptomonedas. Y esto es un criterio que de alguna manera ya el tribunal que yo integro, en dicta, no en un caso en el que haya terminado con una orden, resolvió estableciendo que como criterio general esta apertura y cierre no puede ser completamente arbitraria, sino que tiene que haber algún tipo de razón objetiva en sintonía con lo que recomendaba el estudio de fintech de la Dirección Nacional de Libre Competencia. Ojalá que termine siendo finalmente en la práctica una experiencia positiva, como yo aprecio que ha sido esa recomendación. Súper. 3 minutos exactos, Andrés. Vamos al segundo tema, que son desafíos principales. Y aquí Juan y Jorge nos van a ayudar a responder estas preguntas. ¿Qué dificultades excepcionales han enfrentado respecto a los estudios de mercado que involucran temas digitales y cómo se han superado? ¿Han tenido dificultades en la recolección de la información por parte de las entidades a las que se le ha solicitado esa información? ¿Cómo han sorteado esas dificultades? ¿Cuál es el nivel de receptividad de las autoridades y empresas respecto a los principales hallazgos de estudios de mercado? ¿Qué instrumentos específicos, por ejemplo encuestas, han sido y son especialmente relevantes a la hora de realizar estudios de mercado? Son hartas preguntas, pero van a tener que elegir, digamos. En 3 minutos, Juan. Gracias. Sí, son muchas preguntas. Me voy a centrar en las dificultades para que se lleven también una pincelada sobre las dificultades a las que nos enfrentamos como servidores públicos, como autoridades de competencia. Voy a resumir las dificultades en el caso de los mercados digitales en 2. Creo que la principal dificultad a la que nos enfrentamos en estos mercados como autoridad de competencia, dado que vemos las cosas desde afuera, es el dinamismo que tienen los mercados digitales. Son mercados que están en constante innovación todo el tiempo. Se están modificando la conducta de las empresas y se realizan nuevas actividades, están en constante cambio. Eso vuelve muy difícil el análisis de estos mercados y de ahí la importancia que tienen también los estudios de mercado para no quedarnos tan atrás en cuanto al conocimiento de estos mercados. Eso también, el dinamismo también complica, hablando de las investigaciones de mercado en las cuales la Comisión de Competencia puede incidir en el comportamiento de las empresas, lo vuelve muy complicado porque la responsabilidad que tiene la autoridad de competencia al emitir órdenes para modificar la conducta de las empresas puede tener un impacto fuerte en la eficiencia de los mercados cuando esta intervención no se realiza de forma focalizada y muy bien justificada, y de ahí que veo yo como una ventaja de tener las investigaciones de mercado como un mecanismo que tiene la autoridad para regular, pero de forma muy focalizada, vis a vis una ley que intente regular como un escopetazo los mercados digitales. La segunda dificultad a la que yo me he enfrentado realizando investigaciones de mercado en México fue justamente la obtención de información. La obtención de información es complicada en mercados digitales. El primer aspecto es que generalmente la información no está, al menos en México, no está localizada en México o en servidores en el territorio nacional. Generalmente está localizada o en California o en algunos casos en Argentina. Y eso nos dificulta, por las facultades que tiene la autoridad de competencia, acceder a toda esa información que está en manos de las empresas fuera del país. El segundo punto es que en comercio digital no hay una agencia reguladora en México y eso hace que no haya una autoridad que concentre información en un solo lugar. Otra dificultad a la que nos enfrentamos fue que existen en el mercados digitales miles de consumidores, miles de usuarios vendedores de una plataforma
Y eso vuelve muy complicado recabar información de los clientes y usuarios de las plataformas. También hay bases de datos enormes que vuelve muy complicado procesar las bases de datos. Y finalmente creo que es muy complicado para las autoridades de competencia con los recursos que tenemos dedicados a cada estudio o a cada investigación, de comprender los algoritmos de las empresas. ¿Cómo sortear estas dificultades? Voy a hablar de un instrumento fundamental que creo que es importante para las autoridades y que lo deben tener todas para hacer estudios de mercado. Son los requerimientos de información vinculantes, forzosos, para obtener la información de las empresas. Y el segundo punto, que es muy complicado y costoso para las autoridades, es la posibilidad de realizar encuestas. Hablando de que en una plataforma existen miles de usuarios de un lado y miles de usuarios de otro, la posibilidad de la autoridad de competencia para lanzar encuestas es importantísima para poderse llegar de información útil. Gracias. Súper. Jorge. Gracias, Felipe. Partiendo quizá por lo positivo, digamos, y entroncando con lo que decía Juan, naturalmente estudiar los mercados digitales es muy complejo, y en ese sentido, en esta mirada más desprejuiciada inicialmente que implican los estudios de mercado, la colaboración por parte de las empresas es esencial. Naturalmente nosotros nos anclamos en la reforma del 2016, que no solo nos confiere la facultad, sino que también nos dio las mismas herramientas para exigir la entrega de información y para velar por que esa información que se nos entrega sea fidedigna. Y bueno, y tenemos allí sanciones que se contemplan para eventuales infractores que no colaboren y que obviamente las hemos utilizado y las vamos a seguir utilizando. Pero más allá de eso, percibimos una lógica bastante colaborativa por parte de las empresas al momento de indagar y recabar información de parte de ellas en los estudios de mercado. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el estudio de mercado del comercio electrónico, en que, piensen ustedes lo distinto que es en una investigación por abuso, por colusión, en que nuestra división de estudio de mercado comparte borradores de los oficios con las empresas. Requerimos entender muy bien el funcionamiento de la plataforma, códigos asociados a ellas, eventualmente los algoritmos. Entonces entregamos borradores para que ese oficio no se estrelle, y nuestros funcionarios interactúan con los de la empresa para que esa respuesta, que bueno, puede ser un oficio muy largo y que vamos a dar un plazo bastante razonable para su respuesta, pero para que fluya, digamos, y podamos recibir la información, digamos, oportunamente. Y eso ha estado funcionando. Hemos también solicitado documentos internos de las empresas para poder entender muy bien la mirada del negocio, cómo proyectaban hace 2, 3 años a los agentes económicos las plataformas que hoy día están operando y cómo las proyectan hoy día, al estilo un poco del control de fusiones, pero también con una mirada quizá mucho más amplia, y la verdad es que la relación ha sido, digamos, bien fructífera y destacable. Pero también hemos tenido malas experiencias que también las hemos puesto allí en tinta. En el estudio de mercado del hospedaje, por ejemplo, nos enfrentamos con la empresa Airbnb, que no tenía ninguna filial en Chile, no tenía apoderados en estricto rigor. En Chile solamente estudios de abogados que comparecían ante la fiscalía afirmando que lo hacían en su representación. Y allí, bueno, enfrentamos dilaciones al estudio, finalmente después de repetidas insistencias, y en que tuvimos, obviamente siempre en el marco de la ley, que ponernos un poquito más tosudos. Logramos obtener la información que necesitábamos. Obviamente son experiencias indeseables, pero son realidades también de estas empresas multinacionales que operan en los distintos mercados y en que estratégicamente deciden no constituirse con todas las de la ley en Chile. Y esto va más allá, naturalmente, de la legislación de competencia, la institucionalidad, y obviamente hay que pensar en los riesgos que eso genera y en remedios para ello.
¿no? Y también en otros estudios de mercado, no propiamente la economía digital, hemos enfrentado reticencia a entregarnos información, aseverando que estaríamos solicitando datos personales. Naturalmente, aquí en una audiencia tan ilustrada como esta, uno esperaría que esas excusas jamás tendrían lugar. Pero bueno, la experiencia que enfrentamos en el estudio de mercado de la educación superior, en que tuvimos que ir a litigar ante la Corte de Apelación de Santiago y ante la Corte Suprema con mucho éxito, con decisiones unánimes, da una señal muy clara de respaldo a la Fiscalía, porque nosotros no hemos dudado un segundo que tenemos facultades para solicitar antecedentes que incidan sobre datos personales, que tenemos facultad para tratarlos conforme a la ley de competencia y a la ley de datos personales, la vigente y la que va a entrar en vigencia en un tiempo más. Eso. Súper, muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta, sobre la elección de los estudios de mercado a realizar, ¿no? ¿Qué criterio se utiliza para decidir qué estudio se va a hacer y cuál no? ¿Qué jurisdicciones les parecen relevantes en su aporte de estudios de mercado? Y aquí a Eduardo, en 3 minutos, le pedimos que sean 3 minutos, entonces va a tratar de responder nuestras preguntas. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Felipe, gracias por los panelistas que me acompañan. Soy el último presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Voy a ser el último, pero no porque esté enfermo, sino porque la Comisión de Defensa de la Competencia pasa a ser, dentro de muy poco, la Autoridad Nacional de Competencia a través de un concurso público que se realizó durante 5 meses este año en Argentina. Es un verdadero hito, lo quiero compartir con ustedes, un verdadero hito en la defensa de la competencia en Argentina, porque es una constitución de un organismo largamente esperado. Ya van 2 leyes que lo consagran y, bueno, como un organismo independiente, autárquico del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Así que, bueno, estoy muy feliz de ser, en este caso, creo que va a ser la última exposición porque está pronto a salir el resultado del concurso. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirles que nosotros en la Comisión de Defensa de la Competencia tenemos dentro del organismo una especie de sala de estudio de mercados digitales que se reúnen cada 15 días y donde evalúan, analizan los distintos casos de defensa de la competencia en el mundo y donde se sacan algunas conclusiones que después ustedes las pueden mirar ahí en nuestra página, las tenemos, publicadas. Nosotros lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos, como todos ustedes saben también y como todos ustedes tienen, investigaciones de mercado y después investigaciones por conductas anticompetitivas. En las investigaciones de mercado, lo primero que miramos es, tienen distintas formas de su origen, digamos. A veces viene alguna nota, viene un recorte en algún diario, entonces nos llama la atención algún comportamiento extraño. Hola. Extraño en los precios, entonces empezamos a ver qué se trata. En algunos otros casos también vemos qué pasa con el desarrollo tecnológico en esos mercados. Y finalmente vemos si ese mercado tiene algún tipo de antecedente en cuestiones anticompetitivas o de grados de concentración importante. Esos son los 3 criterios que nosotros utilizamos para iniciar las investigaciones de mercado. La ventaja que tenemos es que tenemos una libertad bastante amplia, digámoslo así, para investigar, para llevar adelante esas investigaciones. Normalmente esas investigaciones finalizan con alguna recomendación regulatoria, a veces comienzan una investigación de oficio, de una conducta anticompetitiva. Y acá quiero hacer una pequeña digresión. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con utilizar la información que nosotros recabamos a través de una de una investigación de mercado para la conducta anticompetitiva, porque puede haber una tensión ahí entre el derecho a investigar y el derecho a la defensa en juicio, ¿no es cierto? Es decir, podría alguien decir, usted está utilizando en mi contra
datos que yo mismo le proporcione. Con lo cual, eso la Corte tiene dicho, digamos que eso es un tema bastante complicado. En mercados digitales en este momento tenemos, bueno, ustedes saben que Mercado Libre es Argentina, tenemos ahí, hemos tenido recomendaciones regulatorias en cuestiones fundamentalmente de billeteras digitales, ¿no? Y tenemos ahora en curso, digamos, 2 denuncias contrapuestas. Una, las 2 billeteras más importantes de la Argentina, una denunció a otra y la otra tenemos denuncias cruzadas que obviamente por cuestiones, digamos, de procedimiento no puedo exponer, pero básicamente imagínense, como todos ustedes saben, son mercados muy, muy dinámicos y competitivos, así que, digamos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las regulaciones en esos mercados. Súper. Muchas gracias. Vamos a la cuarta pregunta. Estudios de mercado y algo ya Eduardo adelantó, versus investigaciones por infracciones. ¿Cuáles son los beneficios de realizar estudios de mercado versus investigaciones sobre eventuales infracciones? Por ejemplo, en los tiempos involucrados y en la libertad para indagar. ¿Qué ocurre si durante la realización de un estudio de mercado se encuentran posibles infracciones de libre competencia, ¿no? Un muerto en un closet? ¿Y qué tratamiento específico se da a tales hallazgos? Vamos a preguntarle primero a Diogo y después a Eduardo. Buenos días a todos. Les pido perdón por adelantado porque es probable que salga algo de portuñol. Estoy haciendo un esfuerzo porque es contra mis principios hablar en inglés con mis vecinos, entonces voy a hablar en español. Sí, creo que la gran... gracias, Felipe, por la invitación una vez más a Chile y gracias a la organización por estar aquí. Hablando de estudios de mercado, creo que la gran ventaja de los estudios es que nos otorgan una visión sistémica de los sectores. Eso nos permite mapear estructuras, mapear incentivos y comportamientos en toda la cadena productiva y no solo basado en un hecho específico que estamos investigando, cómo se da en las infracciones. Para los mercados digitales eso es esencial. Nosotros no siempre o casi nunca comprendemos cómo estos mercados funcionan, cómo estos mercados, cómo se dan las interacciones, que son muy complejas. Y los estudios nos permiten reconstruir el flujo y también mapear cómo se da el diseño de las decisiones que ocurren para poder identificar abusos o exclusión. Entonces, creo que para los mercados digitales los estudios son un buen comienzo. También hay una mayor flexibilidad con plazos y con la carga probatoria en los estudios. Eso también es bueno. Y un otro factor que es particularmente interesante es la posibilidad de salir del mundo de los abogados y de los economistas de competencia y escuchar la academia, la sociedad civil y otros agentes que están directamente interesados e involucrados con las interacciones digitales. Entonces, eso es una ventaja también. En general, los estudios previenen litigios fragmentados y nos permiten intervenciones ex ante. No siempre intervenciones mandatorias, pero al menos intervenciones de advocacy, o que en mercados digitales o en mercados nacientes es muy importante. Y también, hasta para investigar infracciones, los estudios nos dan una base más sólida. Entonces, si identificamos una infracción o una serie de infracciones, podemos abrir procedimientos separados con elementos con evidencias mucho más sólidas y ser más precisos en estas investigaciones. Entonces, creo que hay muchas ventajas, sobre todo para mercados que no comprendemos totalmente como son los mercados digitales. Muchas gracias. En tiempo, y se entiende
más que un chileno promedio. Lo que no es mucho pedir, ¿no? Eduardo. Bueno, un poquito ya anticipé, nosotros hacemos investigaciones de mercado. La diferencia que hay entre una investigación de mercado y una conducta es que tenemos más tiempo y más libertad. O sea, podemos utilizar distintos tipos de medios probatorios para digamos, conformar un mercado. Entonces eso es una ventaja. También, si nosotros en la página tenemos mucho, digamos, publicado de los estudios de mercado que realizamos. Hay un tema en la Argentina. Si ustedes ven, esos estudios de mercado generalmente son mercados que estudian infraestructura en la Argentina. O sea, mercados importantes. Y mercados muchas veces que están vinculados a bienes de primera necesidad también. Esto significa que en la Argentina ha habido, y eso esperamos que forme parte del pasado de la Argentina, ha habido una mentalidad corporativa. Pero ha habido una mentalidad corporativa no solamente de parte, digamos, de los empresarios, sino que también eso ha sido acompañado por políticas públicas corporativas. Es por eso que nosotros, uno de los desafíos más importantes que tiene la defensa de la competencia en los próximos tiempos es este tema de interactuar con sectores, con organismos reguladores, con autoridades que regulan determinados mercados. Hace poco hemos sacado una recomendación regulatoria en vacunas contra la aftosa, ¿no es cierto? Ustedes saben, Argentina tiene, ustedes así como tienen unos vinos extraordinarios, ¿no? Nosotros tenemos una muy buena carne. Entonces, es realmente importante ese sector en Argentina. Entonces, digamos, tenemos... El gran desafío que tiene la Argentina para adelante es terminar con esa mentalidad corporativa que ha llevado a la decadencia en la Argentina. Y de ser uno de los primeros países del mundo en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, con un PIB per cápita que estaba entre los 5 o 10, quieren ponerlo así, más importantes del mundo, pasamos al número 60. Esto fue producto de esta mentalidad, digamos, que en realidad ha atrasado a la Argentina. El gran desafío, que no es un desafío solamente del gobierno, es un desafío de la sociedad, ¿no? Es dar un paso adelante hacia otro tipo digamos, de estructura económica y de pensamiento con relación a la economía. Y en eso, obviamente, nosotros, lo que va a hacer la Agencia Nacional de Defensa de la Competencia, tenemos mucho que decir y mucho que interactuar con los demás organismos reguladores y demás organizaciones administrativas de la Argentina. Porque, por ejemplo, en el caso de la aftosa, no es un problema, digamos, de un mercado regulado, sino que es un mercado desregulado, pero que tiene una autoridad que metió una regulación anticompetitiva. También tenemos casos, por ejemplo, como ahora hace poco, todos los empleados públicos tenían que cobrar por un determinado banco. Y había bancos que le venían a ofrecer a distintas provincias y demás muchas mejores condiciones que la que le estaba dando el banco oficial, ¿no? Y no había caso. Pero había una ley que establecía eso. O sea, había una ley que establecía un monopolio. Entonces, ese tipo de cosas son las que el gran desafío que tiene la Argentina. Y por lo demás, por supuesto, coincido con Tiago con relación a que todas estas cuestiones, digamos, de investigaciones de mercado tienen que terminar en recomendaciones que sean receptadas también por otro lado, ¿no? Por favor. Justo para completar estas dos ideas, quiero comentar algo que ha sucedido en México y creo que es algo que pudiera explorarse en otras autoridades también. Dado que tenemos distintas herramientas para estudiar los mercados, los estudios, las opiniones o las investigaciones de mercado, algo que ha sucedido muy frecuentemente es que los estudios se vuelven importantes como un primer acercamiento a los mercados. Y hemos tenido varias experiencias en las cuales se hace un estudio de mercado y eso permite identificar alguna estructura de mercado o alguna conducta que después
nos hace hacer una investigación de mercado e intervenir en esa conducta, o también nos ha permitido identificar conductas y entonces tenemos un estudio de mercado, luego una investigación de mercado y luego una investigación en un par de ocasiones por carteles. Entonces, los estudios son una fuente muy importante también para comprender los mercados e identificar conductas que no estén funcionando de manera adecuada. Sí, perdón, quería agregar una sola cosa. Muchas gracias. Ha pasado en la Argentina que muchas regulaciones se han hecho a medida de ciertas y determinadas empresas. O sea, vamos a comprar autos que tienen que ser color verde y de esta manera, y había una sola empresa que fabricaba esos autos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo quería hacer el punto, digamos, decía que este tránsito de estudio de mercado e investigaciones por infracciones tiene que ser excepcional. Uno no abre un estudio de mercado para buscar infracciones, pero cuando ocurre en el sistema chileno se nos genera un especial desafío porque tenemos en la investigación obviamente que recabar pruebas suficientes para convencer a un tribunal independiente, digamos, imparcial, distinto de la agencia. Y ese tránsito se hace particularmente difícil, lo estamos enfrentando por primera vez. Eso no quiere decir obviamente que las conclusiones que nosotros alcancemos en nuestros estudios de mercado no sean fundadas, pero naturalmente es otro el approach, es nuestra conclusión, convicción que se plasma en el informe del estudio de mercado y en la resolución. En cambio, en la investigación por infracción tenemos que convencer al TLC y a la Corte Suprema. Ahí hay un desafío no menor. Súper. Vamos, Jorge, quizás tú nos puedes decir algo sobre el tema de la confidencialidad de la información, ¿no?, en los estudios de mercado. ¿Cómo trata la información confidencial que recibe a propósito de estudios de mercado y cuál es la forma de presentar la información sin infringir su deber de confidencialidad? Súper. Bueno, aquí obviamente varios de esta audiencia saben bien que en la Fiscalía Nacional Económica tenemos una cultura muy profunda de respeto por el tratamiento de la información confidencial de competidores. Sabemos la sensibilidad y adoptamos inmensos esfuerzos para resguardar el tratamiento de esa información. Y obviamente lo mismo ocurre en los estudios de mercado, en que, como decía, tenemos la facultad de recabar toda la información, digamos, que visualicemos necesaria, con sanciones, pero también a nuestros funcionarios les aplican los mismos deberes y sanciones penales, digamos, que aplican para el caso de infracciones anticompetitivas. Nosotros resguardamos con cero la información en las investigaciones, ante solicitudes de transparencia. Incluso hay un caso particular que a lo mejor algunos de ustedes conocen, en que en el estudio de mercado del gas se generó una arista judicial y hay una demanda pendiente, digamos, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en que el tribunal nos ordenó exhibir partes, antecedentes de nuestro estudio de mercado, y nosotros allí, con mucho rigor, digamos, que nos caracteriza, acompañamos esa información al tribunal, resguardando la información confidencial. No hubo ningún tipo de debate sobre ese punto. Contamos, afortunadamente, y fuimos muy cuidadosos en ello, con el respaldo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque el tratamiento de confidencialidad, obviamente, debe ser el mismo. Y quizá también, bueno, decir unas palabras sobre la forma en que se presenta la información en los estudios de mercado por regla general. Eso no quiere decir que siempre es así, pero por regla general uno en los estudios de mercado tiene una mirada más global hacia el sector y por lo tanto presenta muchas veces información agregada, anonimizada, muchas veces porque no se visualiza necesario identificar a una empresa en particular, pero naturalmente cada estudio de mercado puede ser un mundo en sí mismo y eso obviamente puede cambiar, pero la mirada, la regla general es esa. ¿Podremos ver estudios de mercado regionales? ¿Y cómo opera la coordinación entre las agencias para hacer estudios de mercado? Eduardo. Bueno, yo celebro que haya acá mucha gente joven. Yo ya tengo mis años y en su momento firmamos con Brasil el protocolo, digamos, reglamentamos el protocolo de Europreto para colaboración digamos, en las investigaciones de distinta naturaleza. Es fundamental.
Si eso no existe, no existe hoy con la globalización de la economía una conducta que sea privativa de un solo país o hasta región, te diría. Hay conductas que son de tipo mundial. Si eso no funciona bien como debe funcionar, digamos, aceitada el intercambio de información entre las agencias, es muy poco probable que haya éxito en este tipo de conductas que son transnacionales. También, de nuevo, tiene mucho que ver con la idea que se tenga de cada uno, de la economía en general, ¿no? Si nosotros nos vamos a cerrar en una economía, y es complicado. Es complicado. O sea, lo importante es entender que los procesos económicos no son de una zona o una región. Bueno, estamos hablando de economía digital. O sea, estamos hablando de la economía que está totalmente transnacionalizada. Entonces, bueno, ese creo que es el gran desafío. Nosotros trabajamos en muchas cosas en común en el Mercosur, pero debemos ampliar esa colaboración. Súper. Andrés, el futuro. ¿Qué nos puede decir de estudios de mercado futuros que se van a venir? Me gusta ese lema, Andrés, el futuro. A ver, antes de... Es como candidato. Sí, suena Es candidato. Peligroso. No me lo permitiría en casa. Antes de partir, conversé con el director nacional de la Autoridad de Libre Competencia, que es la que se encarga de la primera instancia de hacer estudios de mercado, y le trasladé esta pregunta. Oye, ¿qué estudios de mercado vienen? ¿Cuáles van a ser interesantes para realizar para el futuro? Así que pueden tomar nota, les voy a contar. No, es broma, no, ni me lo dijo ni tampoco se lo hubiera preguntado. O sea, es todo mentira. Está generando expectativas. Generando expectativa, quería ver si estaban despiertos, nada más. Me sirve estar en segunda instancia para poder responder con mayor libertad a esta pregunta, porque sin ninguna duda no vincula para nada lo que realmente va a ser la autoridad. Pero yo me atrevería a pensar que van a haber un par de temas que necesariamente en economía digital las autoridades de competencia van a prestarle atención. Perdí el audio. Sí, ahí está. Primero, compras públicas asociadas o... ¿Cambio de micrófono? No, pero se escucha. Ok, gracias. Compras públicas asociadas a, por un lado, cloud computing y por otro lado a desarrollos de inteligencia artificial. Seguramente han visto en las noticias que la semana pasada Anthropic por un lado y antes OpenAI habían ofrecido al gobierno federal norteamericano el servicio de sus asistentes de IA por $1 por agencia por año, ¿no? Y era algo que me llamó bastante la atención y dije, oye, ¿cuándo le dan la misma oferta a Indecopy? Pero en realidad uno podría anticipar que esto es una apuesta, es una inversión de momento porque no quieren quedar excluidos o por lo menos quieren generar una familiaridad en el uso de estas herramientas por parte de las entidades públicas, anticipando que aquellas que no entren rápidamente a trabajar con las entidades públicas van a quedar excluidas. Yo creo que eso es algo a lo que necesariamente las autoridades de competencia, por más allá de que sea una noticia positiva, que sea tan agresiva la competencia, seguramente le van a prestar algún tipo de atención para ver cuáles son los términos y también cuál es la posibilidad de sustitución, cuáles van a ser los costos de cambio si es que eventualmente una agencia se engancha con algún desarrollo de inteligencia artificial y se va a poder migrar a otro. Y lo segundo, y quizás lo toque con más detalle en una siguiente pregunta, probablemente tenga que ver con algunas industrias tradicionales, legacy, bancos es uno, pero hablemos en general de sistemas de pago, industrias del entretenimiento, ¿no? TV paga versus streaming, industrias editoriales, que están siendo desafiadas actualmente por el desarrollo de una oferta digital mucho más innovadora que eventualmente podrían terminar por sustituirlas. Y entonces yo me imagino que eso es una de las motivaciones que normalmente están detrás de un estudio de mercado. Cuando tienes algún tipo de conducta o algún tipo de innovación que genera
un cambio en la forma de hacer negocios, de hacer empresas en un país, y que puede tener varios actores difuminados, que no necesariamente uno de ellos tome la posta para decir, oye, acá yo veo que hay algún tipo de práctica, y más bien la autoridad tiene un interés en conocer por lo menos qué está ocurriendo. Súper. Eduardo, tú ya nos hablaste que viene un cambio institucional en Argentina. Quizás te hago la pregunta de forma más personal, digamos. A tu juicio, ¿qué estudio de mercado futuro sería bueno hacer en Argentina? Bueno, problemas de infraestructura, tenemos muchísimos, pero en términos digitales coincido ampliamente con lo que acaba de decir. Nosotros, digamos, el desafío que creo que tenemos que tratar de enfrentar ahora con lo que se viene es el tema de las billeteras digitales. Ese es un tema sumamente importante. Nosotros lo tenemos, bueno, las denuncias que tenemos, un poco lo voy a decir, se refieren justamente a este tipo de cosas. Hemos tenido casos en este mercado, y yo creo que ese es los dos temas que señaló, ¿no? Las billeteras digitales, por un lado, y el tema de las compras públicas. Eso está establecido. Nosotros tenemos en nuestra ley específicamente un monitoreo que en realidad no lo estamos llevando adelante como debiera, de las compras públicas. Y eso, el gobierno actual creó un ministerio de desregulación, donde está Sturzenegger. En el Ministerio de Economía tenemos al viceministro, que es chileno. Impresionante. Después lo voy a compartir, si quieren, un discurso que acaba de dar hace 2 días, extraordinario, acerca de cuál es la visión que tiene el gobierno actual de lo que representa el mercado en la economía. Con lo cual, digamos, comparto ampliamente lo que ha dicho acá el colega. Billeteras virtuales y compras públicas son el gran desafío que se viene para por lo menos en Argentina, ¿no? Súper. Vamos al segundo bloque. Hemos sobrevivido. Nos quedan 30 minutos y después podemos ingerir café. No, solo café, pero vamos ahora al segundo bloque, que es regulación sectorial, ¿no? Para la economía digital, que son como las dos tensiones, ¿no? Los estudios de mercado por otro lado, y por otro lado estas leyes digitales. Y acá Diogo va a ser el rockstar, digamos, porque claro, Brasil tiene un desarrollo más intenso en esta materia que el resto de los países, ¿no? Entonces, voy a partir primero con una pregunta para Juan, Andrés y Jorge, en ese orden. Aquí sí que necesito que no se me sobrepasen los 3 minutos para poder terminar las 7 preguntas que tenemos, sobre el rol de la ley de competencia y la regulación sectorial, ¿no? Y esto es interesante porque tiene aplicación no solamente para una posible ley digital, sino que para todas las leyes sectoriales. ¿Cómo juegan las normas de libre competencia en su relación con normas sectoriales que pudiesen de alguna forma contradecirla? Y si existen casos concretos que ilustran esta relación. ¿Hasta qué punto la ley de competencia es residual y debiera aplicarse el principio de legalidad o rule of law? ¿Qué experiencia, de nuevo, buena, neutra o mala, existen entre un enforcement de la agencia de competencia y la autoridad sectorial, por ejemplo, en temas financieros, de puertos o telecomunicaciones? Vamos con Juan primero. Gracias, Felipe. Trataré de ser breve, aunque el tema da para muchas horas de conversación. En México, para empezar, déjenme les cuento, antes de los 90, por ahí de los 80, era una economía altamente regulada y el gobierno intervenía en todos los aspectos de la economía, particularmente regulaciones de precios, de cualquier cosa, de lo que debería estar regulado con un regulador sectorial, y todo lo demás también se regulaba. A partir de los 90 viene un proceso de desregulación y el péndulo se va hacia el otro lado, y se le dan facultades a la autoridad de competencia en México para participar en la regulación. Con eso se pretendía asegurar que la regulación fuera aplicada solamente en los casos en donde tendría un resultado eficiente, que es básicamente donde no hubiera competencia. Incluso en sectores que tradicionalmente están sujetos a regulación, como redes, economías donde hay monopolios naturales,
en México se establecía que la autoridad de competencia participara en la regulación para decir dónde sí y dónde no se tenía que regular. Entonces, desde ahí viene en México algo un poco diferente a lo que sucede en otros países, porque la autoridad de competencia adquiere un rol importante en la regulación. En 2013 esto se profundiza aún más. Bueno, ahora hablaré que eso a veces no funcionaba tan bien, pero en 2013 viene otro paso más de más facultades a la autoridad de competencia como un pequeño regulador de mercados, y nos da la facultad, la ley, para a través de la Constitución misma y luego la ley, para a través de una investigación de mercado, que la comisión pueda regular el acceso a insumos esenciales. No vienen definidos tal cual en la ley, pero todos comprendemos la doctrina de insumos esenciales, y nos da ese papel para regular acceso a insumos esenciales y para ordenar medidas correctivas, como les explicaba hace unos momentos. Esto es muy importante, como decía Felipe, en el caso de los mercados digitales, donde no hay un regulador sectorial, y aquí es donde, a través de investigaciones de mercado, la comisión puede focalizar regulaciones específicas. En este caso hago un paréntesis porque ya tenemos precedentes judiciales en donde ha delimitado un poco más esta figura de la regulación que tiene la posibilidad, que tiene la autoridad de competencia. La autoridad hizo una investigación de mercado en 2017 en el cual señaló que no existía suficiente competencia en el otorgamiento de servicios de aterrizaje y despegue, básicamente el otorgamiento de slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, y la Comisión de Competencia ordena diversas medidas al aeropuerto como medidas regulatorias para garantizar el acceso de las aerolíneas a este servicio tan importante que es el de los servicios de despegue y aterrizaje. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia en México, tuvo que entrar a esta discusión, y básicamente a lo que llegamos después de esa sentencia de la Suprema Corte y otras sentencias de juzgados y tribunales, lo que tenemos como resultado es que la autoridad de competencia puede hacer uso de esta herramienta de regulación únicamente en aquellos sectores que no estén sujetos a una regulación sectorial. Donde ya hay un regulador sectorial, la comisión no intervendrá a través de esa medida en estos mercados, que nos abre un mundo de posibilidades de todas maneras grandes en muchos mercados que no están sujetos a regulación sectorial. Y quiero terminar con otro paso más que recientemente tuvimos, en el cual el año pasado y este año hubo una reforma muy profunda en donde también la Comisión de Competencia, la COFESE como la conocemos hoy, se transforma, deja de ser autónoma constitucionalmente y regresa a formar parte del Ejecutivo Federal en México. Como parte de esta reforma, la autoridad de competencia adquiere también facultades para establecer una regulación muy específica en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma nos da la facultad a la nueva autoridad de competencia, la CNA que mencionaba Felipe hace un momento, para establecer regulación asimétrica que aplica a los agentes económicos, a las empresas muy grandes en el sector de radiodifusión y de telecomunicaciones, que básicamente es una regulación que aplica a la compañía más grande telefónica que tenemos en México y a la compañía más grande de televisión restringida y televisión que hay en México. Entonces, por eso quería cerrar con este comentario en el sentido de que en México la autoridad de competencia ha adquirido un rol, yo diría, y muy importante en el caso del establecimiento de regulación y regulación sectorial. Súper. Andrés. A ver, en el Perú la relación entre regulación sectorial y norma de libre competencia se ha venido resolviendo tradicionalmente bajo la aplicación de la regla de supletoriedad, que creo que es bastante cercano a lo que explicaba Juan Francisco. Si ya hay una regulación específica que aborde el tema o dé una solución al tema, la norma de libre competencia no se aplica.
Y este es un tema que a mí me genera un poco de sentimientos encontrados. Yo lo estudié como parte de mi tesis de licenciatura y mi formación igual constitucional, y acordándome de un señor medio famoso de apellido Kelsen, recordaba que la regulación sectorial por lo general tiene un rango infralegal, o sea, la que emiten las entidades públicas reguladoras, que aun cuando sean organismos independientes, tiene un rango infralegal. Y entonces lo que teníamos en el Perú era que al final la norma legal de libre competencia terminaba siendo desplazada por regulación infralegal sectorial, que desde un punto de vista de jerarquía normativa igual era complicado. Entiendo, sin embargo, por esto vienen los sentimientos encontrados, por qué se produce esta solución. Y esto es porque a nivel legislativo, en realidad, nunca se dio el debate, nunca se da la preocupación sobre qué objetivo debe primar, si el objetivo de la regulación sectorial o el objetivo de la norma de libre competencia. No sé si ha sido por dejadez o simplemente por falta de entendimiento, pero el legislador nacional, esa es una discusión a la que siempre le ha rehuido. Y entonces ha sido, a pesar de este conflicto de jerarquía normativa, ha sido relativamente armonioso la aplicación de este criterio en el Perú, porque antes de la aplicación específica del criterio de supletoriedad en el caso concreto, yo creo que ha habido algún tipo de cooperación formal o informal entre entidad regulatoria y agencia de competencia para entender si es que la solución a un problema específico requería la acción de la autoridad de competencia o bastaba con las normas regulatorias, que por lo general además eran normas regulatorias que anticipaban un eventual remedio antitrust, ¿no? Una obligación de contratar, un tratamiento no discriminatorio, alguna prohibición de alguna conducta específica o algún tipo de forma de autorregulación que hacía o que otorgaba algún tipo de validez a una acción y que ya evitaba que la autoridad de competencia pudiera perseguirla. El desafío que esto genera, evidentemente, es que puede ocurrir algún caso en que este acuerdo no se produzca, es que haya una disonancia entre la entidad regulatoria y la autoridad de competencia y que eventualmente haya un conflicto en el cual la autoridad de competencia diga esa solución regulatoria no es suficiente para mí o no entorpece mi mandato legal de aplicación de la norma de libre competencia a cualquier sector, dado que no ha habido una exclusión explícita por parte del legislador. Súper. Jorge. El derecho a la competencia en Chile, como bien sabemos, se aplica para todos los mercados, no reconoce excepciones, no reconoce tampoco excepciones en cuanto a los sujetos que están vinculados a ellos. Es una particularidad de nuestro sistema, y eso obviamente da un espacio para que como autoridad de competencia nos involucremos en evaluar la competencia en los sectores regulados. Naturalmente hay casos en que la regulación neutraliza totalmente ese poder de mercado y hay casos en que obviamente agentes económicos regulados ejercen poder de mercado en aquellos ámbitos en los cuales la regulación no neutraliza totalmente ese poder de mercado. Y entonces, bueno, nosotros obviamente selectivamente vamos actuando a través de la herramienta de estudios de mercado, lo hemos hecho también en nuestras investigaciones por infracciones con sectores regulados. Yo diría que la mayoría de las veces hay una buena recepción de las autoridades últimamente en la interacción. Sabemos como Fiscalía Nacional Económica que eso no siempre ha sido así y hemos avanzado bastante, pero a veces también nos encontramos con autoridades que son muy celosas de su parcela, inmediatamente nos erigen una barrera diciendo aquí lo que importa es la mirada particular, el bien jurídico que nosotros protegemos y eso se opone radicalmente a la competencia. Y bueno, y corriendo, digamos, la cortina, el velo, nos damos cuenta que en la mayoría de las oportunidades eso no es así. Y hemos podido, por ejemplo, quizá el caso más radical, el estudio de mercado de los notarios, en que la Fiscalía evaluó toda la regulación notarial existente, que era absolutamente defectuosa desde una perspectiva competitiva en sus distintas dimensiones, monopolistas, que no enfrentaban competencia, entonces se propuso a los fedatarios un arancel que no se cumplía como tarifa regulada, y allí hubo propuestas de regulación tarifaria en su momento por el estudio de mercado. Y después también nos hemos encontrado con otros mercados regulados en que, bueno, la inventiva, pero la inventiva no alineada con la competencia, con la libre competencia,
va ejerciendo poder de mercado fuera del espacio de la regulación. Y ahí tenemos un caso pendiente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en que requerimos a los operadores de algunos terminales portuarios por crear una tarifa de seguridad sin ningún tipo de justificación competitiva, económica, razonable, y en que se está cobrando a importadores y exportadores solamente para poder reportar, digamos, más ingresos, ¿no? El desafío como autoridad de competencia frente a estos sectores regulados es no transformarse en una agencia evaluadora de la calidad regulatoria. Tenemos que ser capaces, sobre todo en los estudios de mercado, de encontrar problemas de competencia. Si nos involucramos en un sector que está regulado, no es para evaluar la calidad de la regulación, sino que para hacer el mercado más competitivo, introducir más competencia allí donde sea posible, y la colaboración con las autoridades va a ser muy, muy importante. Y esa colaboración también la hemos tenido en investigaciones por infracciones. En el cartel de los casinos, por ejemplo, fue clave la colaboración que tuvimos con la Superintendencia de Casinos de Juego, que de hecho fue quien denunció la colusión en las licitaciones y que terminó con un caso que para nosotros ha sido muy relevante. Con la Subsecretaría de Telecomunicaciones también hemos tenido buena colaboración para introducir competencia en la asignación del espectro radioeléctrico. Quizá donde hay un desafío mayor en el ámbito bancario, financiero, en que, bueno, obviamente hemos tenido interacción, reuniones, han habido avances, han habido regulaciones, el ejercicio de la potestad de instrucciones generales del tribunal, muy, muy importante en materia de tarjetas de pago, con regulaciones inéditas a nivel mundial, pero quizá hay un espacio, un desafío para la Fiscalía, pero también lo planteamos, digamos, para las agencias, el Banco Central, la CMF. Súper. Eduardo, un minuto. Simplemente para decir que me preocupa, Juan, nosotros estamos yendo, no sé si nosotros tenemos el volante a la izquierda y usted a la derecha, pero nosotros estamos yendo al revés. O sea, nosotros estamos sacando la Comisión de Defensa de la Competencia del ámbito del Poder Ejecutivo, sale, digamos, y pasa a ser un organismo independiente, y por un lado, o sea, diferente a lo que les ha pasado a ustedes con la legislación del año pasado, y por otro lado, nosotros ya viene de la ley anterior, la Comisión de Defensa de la Competencia y la autoridad que se va a crear ahora están por encima de los organismos reguladores. Es decir, nosotros intervenimos en sectores que están regulados y vemos problemas de competencia ahí sin ningún problema. Eduardo y yo vamos a tener que platicar mucho después para darle algunas recomendaciones de lo que se debe y lo que no se debe hacer, claro, estando fuera del Ejecutivo. Y por eso no sé si vamos bien o no. Oye, aquí tengo entonces 4 preguntas focalizadas en Diogo, ¿no? Y esto ya se lo advertí por la experiencia que tiene Brasil a propósito del tema regulatorio, ¿no? Lo primero es que nos cuente un poco en qué está el proyecto de ley, ¿no? O los proyectos de ley. Después que nos diga qué legislación comparada están mirando. Es evidente que se está mirando a Europa, digamos, pero quizás podría responder de una forma más precisa. Después que nos diga o que nos confirmen si están pensando en efectuar cambios a la legislación de libre competencia, ¿no? Por ejemplo, en pavimentar más o facilitar más para que las autoridades de competencia puedan ser, entre comillas, más eficientes. Y después, para rematarlo, esto es abusivo, ¿ya? A Diogo ya se lo adelantamos, que nos hable sobre el tema de la inteligencia artificial, digamos, en la economía de su país y qué instrumentos digitales su agencia estaría incorporando en las investigaciones y estudios de mercado. Sí, voy a intentar Todo hacer en tiempo. todo esto en 3 minutos. En no, 3 minutos. no. Aquí tienen más minutos. Sí, digamos. sí, claro. Bueno, primero sobre el proyecto de ley. Y aquí está Michael, entonces, que es un interesado, porque es de Google, entonces voy a intentar no dar muchos spoilers. Pero había un proyecto de ley en el Congreso que no era un proyecto muy bueno. Intentaba copiar el DMA, pero no era bueno no solo porque la autoridad regulatoria sería la agencia de telecomunicaciones y no la autoridad de competencia, pero no era bueno porque daba muchos poderes discrecionarios a la autoridad
y también porque los umbrales eran muy bajos, lo que nos generó una preocupación muy grande con el sector de fintechs, con otros sectores digitales que están se desarrollando en Brasil. Entonces se interrumpió la discusión de este proyecto y se empezó una nueva discusión entre ejecutivo y legislativo por una propuesta del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, y se empezó un nuevo proyecto de ley. En este proyecto se intenta aprender un poco con la experiencia extranjera y con los errores de la experiencia extranjera. Entonces, estamos mirando, sí, para el DMA y también para la ley inglesa y también para el artículo 19 de la ley germánica y también para la ley japonesa, que es muy interesante porque es focalizada en las aplicaciones para teléfonos y los sistemas operativos, intentando adaptar para el contexto de la economía brasileña, que esto creo que es lo más importante para nosotros. Hay que tener algo, nuestra experiencia nos muestra que la Autoridad de Defensa de la Competencia hay que tener algunos poderes que no tienen hoy, sobre todo en términos de tempestividad, de tiempo. Entonces, hay una idea de crear competencias y procedimientos para intervenir ex ante en estos mercados, pero hay que hacer con la realidad económica de nuestra región. Entonces, esta es la idea general. Estamos desde el inicio, la Autoridad de Competencia y el Ministerio de Hacienda trabajando en conjunto. El proyecto está listo en la mesa del presidente de la República. Estaba esperando un timing para envío al Congreso Nacional, un timing que es político, que no es nuestro. Pero en la semana pasada, creo, una influencer hizo un vídeo que se viralizó respecto a la adultización de los niños en los ambientes digitales. Entonces se creó este timing porque se creó una gran discusión sobre debemos regular los mercados digitales. Y eso, entonces, estamos esperando que muy pronto este proyecto va al Congreso y ahí, claro, hay una nueva ronda de desafíos porque hay intereses divergentes, hay una alta complejidad técnica de los términos para discutir. Pero creo que lo que hicimos fue mirar para afuera, pero adaptar para nuestra realidad y creo que salió algo que es equilibrado, que no es como el DMA, no es tan rígido como una regulación europea, pero es algo que permitirá a la Autoridad de Competencia que tenga poderes para actuar de manera más efectiva en los mercados digitales. Nosotros tenemos algunas experiencias, sobre todo con las Big Techs, de casos que se quedan por un tiempo muy largo en la autoridad y cuando se llega al momento de la decisión, la cosa ya está hecha y no hay mucho cómo intervenir. Entonces, eso que nos despertó la necesidad de crear un nuevo poder, una nueva competencia, pero dentro de la Autoridad de la Competencia, no como un nuevo sistema regulatorio. Hablando un poco de inteligencia artificial, esto se conecta con inteligencia artificial, pero hay una otra ley en Congreso, esta ya muy próxima de la aprobación, que es una regulación basada en riesgo y que crea un sistema de gobernanza que va, la Autoridad de Competencia es parte de este sistema de gobernanza. Nosotros ya tenemos casos respecto a los problemas que la inteligencia artificial puede tener en tema de competencia. Por ejemplo, relaciones verticales entre agentes y acuerdos de colaboración entre estas empresas. Hay muchos conocidos, por ejemplo, Microsoft en OpenAI, Google, Meta. Entonces, hay algunos casos que son evidentes, que son temas antiguos de competencia que están apenas volviendo con otra roupa.
Y también dentro de la autoridad estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para screening de fusiones y también de cárteles, sobre todo en compras públicas. Tenemos una herramienta muy conocida en compras públicas. Y también para acceder a los datos que requerimos en las análisis de fusiones. Entonces, también hay un desarrollo en este sentido. Muy interesante. No sé si quieren hacer algún comentario o pasamos a las últimas dos preguntas que tenemos. Recursos. ¿Qué recursos necesitaría para mejorar la velocidad y profundidad de investigaciones vinculadas a la economía digital? Por ejemplo, en recursos humanos y facultades legales. Jorge. Bueno, la respuesta fácil frente a eso es obviamente contar con mayor presupuesto, ¿eh? pero fuera obviamente de bregar por eso ante el Poder Ejecutivo y ante el Congreso, obviamente no nos podemos quedar dormidos, y es lo que hemos estado haciendo en la Fiscalía Nacional Económica, fortaleciendo, por ejemplo, la unidad de inteligencia, alojada en la División Anticarteles, desde su creación en el año 2020, pero que ya ha empezado a cobrar una mirada un poquito más transversal en la Fiscalía, dotándola también de nuevos profesionales. Aquí aparece lo interdisciplinario que mencionaba al inicio de esta conferencia, que es muy interesante. La Fiscalía siempre decía, bueno, trabajamos abogados y economistas, pero ahora aparecen los ingenieros, aparecen los científicos de datos, aparecen programadores, que son claves para poder llevar adelante iniciativas que tienen que ver con aplicar inteligencia artificial, entenderla bien, investigar los algoritmos y entenderlos bien. Poder, por ejemplo, haber sido capaces de conectarnos en línea con Chile Compra, con la Agencia de Compras Públicas, para poder monitorear las licitaciones públicas de compras públicas que tienen lugar en Chile y en que esperamos obtener, digamos, resultados muy fructíferos durante los meses que vienen o años que vienen. Hemos estado trabajando muy arduamente en ello. Nosotros tenemos la visión, y aquí tocar, digamos, muy tangencialmente un poco las cosas interesantes que decía Diogo. Nosotros tenemos la convicción de que la legislación de competencia chilena es lo suficientemente flexible, versátil, no solo a nivel de estudios de mercado, sino que también a nivel de tipos infraccionales para abordar las problemáticas de la economía digital, y por eso es que, si bien es cierto, estamos monitoreando obviamente las experiencias que tienen lugar en Europa, o también los proyectos, digamos, como el caso de Brasil. Nosotros estamos decididamente avanzando en el enforcement y también en los estudios de mercado en el ámbito de la economía digital. Súper. Y vamos con la última pregunta y vamos a terminar en tiempo. En el tiempo programado, así que nos van a tener que dar un aplauso doble. No ahora, no todavía, pero preparen las manos, ¿no? A ver, futuro, la libre competencia en un contexto de economía digital. No sé, ¿por qué Andrés tú de nuevo estás ahí? Tú te estás especializando. Me he adelantado al te tiempo. estás especializando en ¿Futuro? En imágenes del futuro. Sí, prestidigitador. Tarotista. Garotista. ¿Qué nos Garotista. puedes decir? A ver, yo abordaría esta pregunta de dos perspectivas. La primera, que tiene que ver con las tensiones naturales, que tienen que ver con los actores de la economía digital que vienen a desafiar la posición de actores institucionales tradicionales, y es natural que se vea una proliferación probablemente de causas que enfrenten a, como ya se ha visto, ¿no? Por ejemplo, proveedores de servicios de TV paga versus servicios de streaming o de entretenimiento en línea. Creo que Chile ya tiene la experiencia, por ejemplo, del enfrentamiento entre proveedores de contenidos informativos, ¿no? Sitios de noticias versus buscadores o intermediarios de los anuncios, como es el caso de Google, y que creo que se podría exacerbar si es que se sigue la tendencia que se ve en Norteamérica entre las disputas que hay entre sitios de noticias o casas editoriales versus desarrolladores de IA que utilizan esa información como insumo para sus productos finales, ¿no? Y, por supuesto,
hay bastante experiencia en Brasil, en Chile, de los casos que yo al menos conozco. Me imagino que también es el caso de Argentina y México, y también, al menos a nivel de estudio de mercado, ocurrió en el Perú, entre Legacy Bank y servicios de fintech inicialmente, pero yo diría que la siguiente etapa de eventual tensión va a ser no necesariamente con fintech, las empresas que surgen pequeñas, sino va a ser con big tech, cuyo rol seguramente va a ser más preponderante en los mercados. Ese es un aspecto. El segundo probablemente tiene que ver con qué es lo que hace, si esto cambia la norma de libre competencia o la institucionalidad de las autoridades de libre competencia, y por lo menos yo diría que en el Perú no hay un impulso de ese sentido, no hay una intención de sacar alguna regulación sectorial o cambiar la norma de libre competencia. Yo comparto el sentimiento de Jorge en este sentido, de que creo que la norma peruana es lo suficientemente flexible para abordar los problemas que se han visto en otras jurisdicciones. Sin embargo, eso no nos hace inmunes frente a la creatividad legislativa, de que por ahí hay algún diputado o senador que diga, oye, ve un problema, como por ejemplo el que se comentaba hace unos momentos, ¿no? De que se descubre que una IA permite interactuar con menores de edad y reemplazar actuar en tono romántico, en tono sentimental, que es un problema muy grave, pero no es un problema de competencia, pero que algún legislador se le ocurre y diga, ok, vamos a establecer una solución que puede ser o anticompetitiva o afectar la institucionalidad de la autoridad de competencia. Y el caso de Perú, Indecopi está más expuesto, porque Indecopi agrupa no solamente a la Agencia de Competencia, sino también a la Autoridad de Protección al Consumidor. Con lo cual, si es que a este legislador creativo hipotético, pero que si fueran peruanos se imaginaría muchos rostros como yo lo estoy haciendo ahorita, diga, ok, entonces esto se soluciona con una norma que imponga algún tipo de acción a la autoridad de competencia porque las mezcla con las potestades de la autoridad de protección al consumidor, o establezca algún tipo de regulación que termine reduciendo el dinamismo en el mercado. Súper. Jorge. Súper bueno, en honor al tiempo también, yo creo que el presidente del tribunal planteó una serie de preguntas que tienen que ver con la aplicación de la ley chilena en esta materia. En la Fiscalía varias de ellas las estamos pensando, las estamos aplicando. El tema de los algoritmos, por ejemplo, reconociendo obviamente que pueden tener un efecto benigno. Estamos capacitándonos para entenderlos muy bien en los casos, digamos, en que los estamos mirando. Estamos visualizando de qué manera podrían ser un vehículo para generar acuerdos o prácticas concertadas colusivas. Es un desafío, digamos, en curso y muy relevante, que también lo estamos viendo a propósito de nuestro estudio de mercado de comercio electrónico. Súper. No sé si quieran hacer un comentario de cierre o pasamos al aplauso. Muy agradecidos, digamos. Y muy agradecido, bueno, que se hayan dado el tiempo las autoridades de compartir con nosotros, especialmente los que han tenido que viajar de más lejos, y yo creo que nos merecemos un café, ¿no? Entonces, vamos al café y después seguimos con el seminario.